Y bueno, el manejo de la reintroducción de alimentos al paciente debe ser progresiva, no debe ser simultánea, ya que existe algo llamado síndrome de realimentación, en donde, como saben, en donde existen diversas complicaciones y un desequilibrio electrolítico, ya que el cambio de un estado catabólico a un anabólico en un momento inmediato puede provocar déficits de electrolitos. Es por eso que la alimentación inicial en las primeras 2 semanas está indicada con la finalidad de mejorar el estado general y evitar las complicaciones, así como mejorar la tolerancia a la ingesta, ya que si recordamos el tema de nutrición, de igual manera las vellosidades intestinales se encuentran atrofiadas, por lo que no va a haber una absorción total de los alimentos si es que los ingerimos en un momento inmediato. Posterior a esas 2 semanas, la ganancia calórica, el aporte calórico de alimentos tiene que ir subiendo hasta tener una dieta hipercalórica de unos 3.000 calorías. Al inicio, lo recomendable es que el paciente consuma entre 30 y 40 kilocalorías sobre kilogramo por día. Esto va a permitir que la persona tenga un incremento ponderal de 500 gramos y se debe evitar ganancias superiores, con la finalidad de que poco a poco se vaya logrando el peso ideal y el IMC adecuado. La siguiente, por favor. Bueno, en los pacientes con anorexia nerviosa se deben de evaluar varios aspectos, es decir, la conciencia de enfermedad, qué tan consciente está de la anorexia nerviosa, se va a valorar el estado nutricional, así como el establecimiento de patrones tanto de ingesta como de actividad física, y se debe de realizar el cálculo de los requerimientos. Se va a establecer también un plan de educación nutricional que debe ser individualizado de acuerdo al patrón alimentario y es necesario que le demos seguimiento. En el caso de los pacientes que presentan desnutrición moderada a severa, se deben de evaluar varios aspectos como el soporte nutricional, así como la indicación de suplementos nutricionales orales. También debemos establecer pautas nutricionales con una alimentación equilibrada y en el caso de niños o adolescentes se debe indicar menús estructurados para quienes estén a cargo de ellos y también se debe considerar la pauta de actividad física que debe ser moderada e individualizada. Sin embargo, en el caso de los pacientes que presentan una desnutrición leve o que tienen un adecuado estado nutricional, para el aspecto de la actividad física, esta debe ser saludable e individualizada. La siguiente, por favor. Si queremos realizar una evaluación de los hábitos alimentarios, así como su ingesta dietética, nos podemos basar en esta tabla que, por ejemplo, va a establecer cuántos números de comida realiza la persona durante el día. También otro criterio que va a evaluar es el tiempo dedicado a comer. Es decir, se debe de evaluar ciertos comportamientos. Si permanece un tiempo prolongado en la mesa, si acompaña sus comidas con grandes cantidades de líquidos, si corta los alimentos em, en trozos pequeños, si consume grandes bocados o también si no mastica ni saborea los alimentos. También tenemos que preguntar el número de platos que realiza por comida, así como los grupos de alimentos que consume y cuántas raciones. También la forma frecuente de cocción de alimentos. Un ejemplo de esto puede ser horneado, hervido o fritos. Algo que también es importante preguntar es dónde y con quién come esos alimentos. Es decir, puede ser solo, en familia, en el trabajo y si el ambiente donde los consume puede ser agradable, tenso o conflictivo.
También debemos preguntar cuáles son los alimentos más aceptados y los rechazados. Nos debe de dar una descripción y el motivo de cada uno, así como el consumo de suplementos nutricionales. Si ese es el caso del paciente, se debe preguntar de qué tipo, el número de envases y en qué momento del día los ingiere. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a identificar dos tipos de patrones. Uno va a ser el patrón alimentario restrictivo, cuando el paciente está motivado al cambio y puede o no presentar conductas purgativas. Las características de este patrón es que su alimentación se basa principalmente en frutas y verduras, sus raciones tienden a ser reducidas y su alimentación es poco variada. En este caso, vamos a establecer em, diferentes unidades temáticas, como es el caso de la explicación del funcionamiento del metabolismo, la composición corporal, así como el índice de masa corporal. Debemos explicar también la importancia del grupo de alimentos y en el caso de que se presenten conductas purgativas, debe de explicar cuáles son las complicaciones y se debe de fomentar a realizar un ejercicio físico. En el caso del patrón alimentario restrictivo, que tiende a tener pánico a los alimentos, las características es que suele consumir solo de 4 a 5 tipos de alimentos y consume cantidades mínimas de kilocalorías, que es de 400 a 500. En este caso, lo que se debe trabajar con este paciente es explicar de igual manera el funcionamiento del metabolismo, la composición corporal, el índice de masa corporal y tenemos que explicarle cuál es el riesgo de usar fuentes poco confiables o de información inadecuada. En ambos patrones tenemos que continuar con herramientas de seguimiento, así como un autorregistro alimentario. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con la definición de bulimia y esta se presenta como una preocupación continua por la comida, con deseos irresistibles de comer y de tal manera que la persona va a consumir grandes cantidades de comida en cortos periodos de tiempo. Y de igual forma, de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se van a establecer algunos criterios, como episodios de comida compulsiva, una conducta compensatoria inadecuada, esto con la finalidad de evitar la ganancia de peso y algo que también es importante es que la forma y el peso van a influir de manera excesiva en la autoevaluación. En los episodios de comida compulsiva se deben presentar por lo menos 2 veces a la semana en un periodo de 3 meses. Y algo que es diferente a la anorexia es que esta puede presentarse en individuos con peso normal, de bajo peso o incluso con sobrepeso. La siguiente, por favor. Ok, en lo referente al cuadro clínico de la bulimia vamos a encontrar igual algunos hallazgos físicos muy parecidos a los que encontramos en la anorexia, con algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo glándulas inflamadas debajo de la mandíbula como consecuencia de los vómitos. También encontramos fatiga y sudoración fría debido al rápido cambio en los niveles de glucosa en sangre. También encontramos adelgazamiento y pérdida de piezas dentarias, esto debido al ácido que poco a poco va corrompiendo la capa externa de los dientes. En cuanto a los hallazgos psicológicos, también podemos encontrar baja autoestima, pero como ya lo habían comentado igual mi compañera, episodios recurrentes de comer de forma convulsiva. Los pacientes también señalan tener un sentimiento de pérdida de control sobre sus comportamientos a la hora de alimentarse. También puede haber autoinducción del vómito, uso de laxantes o diuréticos. Suelen tener un ayuno muy prolongado y repetitivo y ejercicio físico intenso. La siguiente, por favor.
Pues bueno, esta va a ser un tipo de patología ocasionada por diversas causas, por ello es que va a ser multicausal. Sin embargo, pues va a destacar el factor psicosocial notablemente. Y bueno, dentro de los factores en general, pues vamos a tener factores psicodinámicos, psicológicos, interpersonales, medioambientales, familiares, sociales, culturales e individuales biológicos. También vamos a tener otra clasificación para este tipo de factores, entre los cuales se van a presentar los predisponentes, entre los que se encuentran los sociológicos, familiares, también su contexto sociocultural. Estos se van a caracterizar por, de cierta forma, establecer el ambiente propicio para que la persona desarrolle este tipo de enfermedades. También vamos a tener los precipitantes, los cuales pueden llegar a ser los detonantes para que la persona comience a desarrollar este tipo pues de acciones, entre los que se encuentran estrés, ansiedad, depresión y tristeza, y los de mantenimiento, que pues son aquellos que van a mantener a la persona o al paciente pues en esta patología, y estos principalmente se van a asociar a su entorno. Como ya lo mencionaron anteriormente, la persona va a tener episodios de comida compulsiva, por lo cual posterior a estos episodios va a intentar contrarrestar este tipo de acciones, por lo cual pues se va a autoprovocar vómito, va a usar laxantes, va a tener periodos prolongados de ayuno y también va a consumir fármacos, que igual ya lo mencionaban. Y debido a estas actitudes o prácticas que pueden realizar los pacientes, pues se van a presentar pues ciertas consecuencias orgánicas. Vamos a tener las alteraciones dentales, que ya las habían mencionado. Sin embargo, también vamos a tener el signo de Russell, que son lesiones en las manos o callosidades en los nudillos debido al contacto con pues el contenido gástrico al momento de producirse, bueno, de autoprovocarse, pues los vómitos. Y seguido de esto también se van a presentar úlceras esofágicas, hipertrofia de las glándulas salivales, inflamación de la garganta, pérdida de electrolitos, mareos, etcétera. Todo esto a consecuencia de autoprovocarse el vómito. También se van a presentar consecuencias, consecuencias, perdón, por el uso de laxantes, que se pueden presentar dolores abdominales, también cólicos, intestino perezoso o estreñimiento, mala absorción de grasas, proteínas, calcio y nutrientes en general. Y esto es debido a la afección en el epitelio intestinal, por lo cual este va a perder pues esta capacidad de absorción que tiene, y pues la persona ya no va a poder o se va a ver alterada esta absorción. Y en cuanto al uso de diuréticos, se va a presentar hipocalemia, disminución de los reflejos y sed, y pues esto es debido a la deshidratación que va a generar el uso de diuréticos que anteriormente mencionaban, y a que se autoprovoquen los vómitos. Ok, para este trastorno también contamos con algunos cuestionarios que nos van a ayudar a identificar personas que puedan sufrir este trastorno o incluso llegar a diagnosticarlos, como es el caso del Bullet-R. Es un cuestionario muy famoso, aunque un poco difícil de conseguir, que consta de 36 preguntas y a partir de el punto de corte 104, que es que al sumar todas las preguntas te dé un total de 104, 120, podemos
ubicar a una persona que tenga un factor de riesgo para desarrollar este trastorno o mayor a 120 para diagnosticarlo. Aunque vamos a utilizar el siguiente cuestionario para diagnosticarlo, que es de la Organización Mundial de la Salud, y es muy parecido al que presentamos en el de la anorexia, solo que este es para bulimia nerviosa y de hecho es el que se utiliza en la guía de práctica clínica para diagnosticar este trastorno. La siguiente, por favor. Ya. Para este trastorno vamos a contar también con algunos cuestionarios, como es el caso de el Bullet R, que consta de 36 preguntas, y al sumar todos los reactivos nos puede dar un valor de 104 para ubicar a una persona que tenga riesgo de desarrollar este trastorno, o mayor a 120 para ubicar a una persona con el diagnóstico de este trastorno. Aunque para hacer propiamente el diagnóstico, la guía de práctica clínica nos recomienda el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud, que está en la siguiente diapositiva, que es muy parecido al cuestionario de anorexia nerviosa, solo que para bulimia. Lo importante aquí es recordar que este nos sirve para realizar el diagnóstico, no me voy a detener a explicarlo completamente. Y podemos pasar al tratamiento de bulimia nerviosa. Bueno, el tratamiento tiene diferentes objetivos y van a estar orientados a reducir los comportamientos purgativos, como los atracones. También está orientado a mejorar las actitudes en relación al comportamiento alimentario, evitar la restricción alimentaria y promover la práctica de ejercicio saludable, pero no excesivo. También se debe tratar la comorbilidad psiquiátrica y tratar sus aspectos subyacentes. La siguiente, por favor. Se debe de establecer un patrón de alimentación que va a tener tres objetivos principales. Uno es monitorizar la alimentación. Se tiene que llevar un registro diario en el que se debe incluir la ingesta y su descripción de los alimentos. También si hay atracones o purgas y en qué cantidad, o sea, cuántas veces. Si existen pensamientos relacionados a esas conductas, así como llevar un registro del peso. Algo que también es importante es que debemos de brindar la información al paciente acerca del peso corporal adecuado, las consecuencias físicas que se derivan de los comportamientos purgativos y explicar la ineficiencia de las conductas para mantener el peso. El último objetivo está orientado a la corrección de los comportamientos mediante la restricción de la ingesta. También se debe aumentar la variedad de los alimentos que consume el paciente
y se debe promover a que realice ejercicio saludable. La siguiente, por favor. Para prescribir un patrón de alimentación, se deben cumplir con ciertos requisitos, por así decirlo. Uno es que el paciente no debe de realizar ninguna actividad durante la comida. Algo que también es importante es que debe de comer siempre en el mismo lugar, ya sea de su casa o de su trabajo o donde realice sus comidas. Se deben de limitar la cantidad de alimento y también, en la medida de lo posible, retirar los alimentos sobrantes para que no vuelva a ingerirlos. Algo que también es importante es planificar la lista de compra de comida, pero el paciente no debe de estar en, en participación de la compra de las comidas y solo es necesario lo más importante. La siguiente, por favor. Otro rubro importante en el tratamiento de la bulimia es la eliminación de la dieta, que muchas veces únicamente consiste en la restricción de alimentos por parte del propio paciente. Y entonces todas esas comidas que el paciente esté evitando, las vamos a jerarquizar. Esto es ordenar de menor a mayor desagrado y las vamos a dividir en 4 grupos. Cada semana le vamos a pedir al paciente que consuma uno de estos alimentos y vamos a ir aumentando el nivel de desagrado, como ya lo habíamos visto, ¿no? De menor a mayor, hasta que el paciente sea capaz de consumir todos los alimentos de los cuatro grupos. Es importante llevar a cabo una revisión y un análisis de los registros que va a ir haciendo el paciente. Este va a ir anotando en una libretita qué alimentos consume y ahí nos vamos a dar cuenta si está consumiendo menos de lo que debería. La ingesta mínima diaria debe de ser de aproximadamente 1500 calorías. Esto inicialmente hasta llegar a un consumo adecuado. Y eso sería todo de nuestra parte. Y bueno, finalmente, como opinión, yo creo que la educación alimentaria debe ser una prioridad desde que estamos pequeños, ya que con ello podríamos evitar los trastornos y la alimentación incorrecta. La alimentación incorrecta. Algo que también es sumamente importante es la detección rápida de estos trastornos, ya que podemos evitar, por ejemplo, en el caso de la anorexia, una desnutrición grave. Y bueno, como ya hemos visto, pues también va a ser muy importante la atención psicológica, si bien va a ir de la mano de la atención nutricional, pues es importante para resolver los problemas desde su base y poder mantener los efectos del tratamiento nutricional. Igual algo de lo que nos pudimos dar cuenta es que varios de